Claro está, cuando yo llegué al seminario no era una cosa completamente nueva para mí. Mi hermano había estado 2 años ya en el seminario. Nosotros lo habíamos llevado el día que él llegó, lo habíamos visitado varias veces. El seminario de Matanzas está a unos 60 kilómetros, un poco más de 60 kilómetros de La Habana, pero en aquella época no había expreso, así se demoraba unas 2 horas o algo así. Pero íbamos a cada rato, nos conocíamos todos. Y mi hermano venía los fines de semana y nos contaba lo que había pasado en el seminario y demás. El seminario de Matanzas era un seminario unido, creado originalmente por la Iglesia Presbiteriana y Iglesia Metodista en un territorio, una propiedad que era de la Iglesia Metodista, de las Damas Metodistas, y después se unieron los episcopales. Era un lugar precioso porque todavía está, ¿no? En una montaña, una loma, en las afueras, no tanto, pero un lugar casi al borde de la ciudad de Matanzas, y por debajo pasa un río que se llama el río Yumurí, que se abre para salir a la bahía de Matanzas, y de ahí detrás se ve el mar. Y sucedió un fenómeno muy interesante. Yo me acuerdo estar ahí a veces por la noche, y la luna iba saliendo, y se veían 3 lunas. La luna de verdad, otra reflejada sobre la bahía, y otra sobre el río que estaba un poquito más alto. Era un lugar precioso. Y recuerdo, eh, para mí fue un tiempo de mucha meditación, de mucho crecimiento, pero ya desde antes yo había estado, como les digo, había estado en contacto con el seminario. Me acuerdo más una vez de una cosa, mi hermano venía y nos contaba, ¿no? Y un día vino el obispo metodista, que en esa época la iglesia metodista en Cuba estaba unida con la iglesia en los Estados Unidos, y el obispo de la Florida era quien también supervisaba la iglesia en Cuba. Y vino el obispo y estaba en nuestra casa comiendo. No había gente ese día por alguna razón, estaba nada más que mi papá, mi mamá, el obispo y yo. Y empieza el obispo a contarnos acerca de cómo él tenía que regresar a la Florida para hacer los nombramientos, porque tenía que arreglar, asegurarse que los pastores cada cual recibiera el salario debido, que había algunas iglesias que pagaban más y esas iglesias tenían cierta prioridad en pedir quién querían de pastores y todo eso. Y yo, teniendo la edad que tenía, siendo un muchachito como era, pues se me ocurrió decirle, mire, yo no entiendo. Mi hermano me estaba contando que en la Edad Media los obispos, la gente compraba un obispado. Yo quiero ser obispo, compro un obispado y me hago obispo. Quiero ser párroco de parroquia y compro la parroquia. Y eso lo llamaban simonía, porque se acuerda que allá en el libro de Hechos, pues Simón Mago quería comprar el poder del Espíritu. Y eso era, claro, una forma de corrupción. Pero ¿sabes una cosa? Yo no entiendo qué diferencia hay entre que los pastores compren iglesias y que las iglesias compren pastores. Y me dieron tremenda patada. Yo no sé si fue mi papá o mi mamá, yo sé que estuve cojo por 3 días. Por haber dicho aquello. El obispo se quedó asustado, callado, no dijo nada, se quedó pensando, y hubo un silencio absoluto. Pero en todo caso ya yo tenía un poquito de ese trasfondo, ¿verdad? Cuando llegué al seminario. En el seminario había una facultad en ese momento, yo creo que fue uno de los momentos mejores de la historia del seminario. Había una facultad increíble, había profesores que eran verdaderamente, no solamente eruditos, sino que también enseñaban, tenían mucho interés en enseñar, cada uno con sus características particulares. Me acuerdo que había un pastor, un profesor muy bueno de historia, que había sido sacerdote, había sido secretario del cardenal, pero cuando dejó la iglesia católica, en aquella época todavía había muchas tensiones y le hacían la vida imposible. Al fin y al cabo él se hizo episcopal y acabó en el seminario. Y 2 o 3 cositas de él. Me acuerdo de una cosa, es que él le hablaba y le gustaba mucho hablar, vosotros sabéis y comprendéis, y yo qué sé qué. Y el otro maestro Rembao, Alberto Rembao, un hombre famoso en todo el mundo, también era amigo de la Mistral, por ejemplo, poetisa que conocida mundialmente. Y él decía lo que le parecía cuando le parecía, y a veces decía cosas que dejaba a la gente sorprendida. Y fuimos a la capilla y el profesor predicó un sermón: vosotros sabéis, que comprendéis, que tenéis. Y llegamos a la clase, y nada más que llegamos a la clase se sienta el maestro y dice: jóvenes, ¿no sabéis que 6 por 6 son 36?
No dijo más nada y siguió. Ese era el ambiente, que es un ambiente de juego un poco, pero de algunas tensiones a veces. Pero con ese maestro me acuerdo que pasó otra cosa interesante, el maestro de historia. Yo fui y le dije, maestro, nos llamamos siempre maestro, llamamos a los maestros. Maestro, mire, estamos leyendo un libro que hace parecer que toda la historia de la iglesia va a culminar en un bautista del norte de los Estados Unidos, porque escribió un bautista del norte de los Estados Unidos. ¿Por qué usted no escribe ahí? Parece que nosotros no estamos. ¿Por qué usted no escribe un libro que tenga algo que ver con nosotros, que nos diga de nuestras propias raíces, cómo llegamos a donde estamos, que comunique con eso? Y me echó la mano por encima, así por encima de la espalda, y me dice, hijo mío, eso nunca va a pasar, porque nuestro pueblo lee muy poco, y además de eso, los evangélicos son tan pocos que no puede ser factible, no puede ser económicamente factible publicar un libro así. Y a mí se me había olvidado eso, hasta que un día, contándole eso a Catherine, a mi esposa, él me dice, ya tú sabes, ese libro lo escribiste tú. Y me di cuenta que el libro que yo había escrito, muchos años después, sin acordarme del profesor aquel, el libro que había escrito era el libro que yo le había pedido a él que escribiera y que me dijo que no se podía. Y para colmo de cambios, ese libro es el que estaban usando ahora en los seminarios de texto en los Estados Unidos. Y eso para mí es un síntoma de lo que está pasando en la iglesia toda, ¿verdad? La iglesia se está volviendo una iglesia básicamente del tercer mundo, de países que crece exponencialmente, hay un celo evangelizador tremendo. Y de manera que ahora hay iglesias gigantescas, eh, hay más luteranos en Namibia y en esa zona de África que las que hay, los que hay en Alemania. Y eso todo es parte de esa historia que viene de allí. Pero en el seminario también, fue que allí me empezó a interesar la historia. Voy a confesar una cosa. Cuando yo era muchacho, la materia que menos me gustaba era la historia. Yo tenía un odio de la historia terrible. Y eso era porque la historia era cuestión de fechas, y de reyes, y de quién era el rey, y de qué rey se casó con quién, y cómo tuvieron hijos, y quién fue, y cuál era el lío que había entre, había una guerra entre tres Enriques en España, en Francia, y había que aprenderse los nombres de los tres Enriques, y cuál era cuál, y dónde fueron las batallas, y cuándo vivió, y quién ganó, y todo ese tipo de cosas. Y para mí eso era, primera cosa, muy escueta, no se decía nada más que se daba fecha y nombre de batalla y cosas de esas. Así que yo odiaba la historia, no tenía ningún interés en estudiar la historia. Pero mi hermano había dicho que un gran teólogo del siglo XX, posiblemente el más grande teólogo del siglo XX, ciertamente el más grande teólogo protestante, era un profesor, que después lo conocí, pues lo estuve estudiando allá, Karl Barth. Suiza, había sido profesor en Alemania, había sido estudiado cuando Hitler. Pero Karl Barth había escrito una gran obra, varios volúmenes, todavía no había terminado, estaba escribiendo, pero había varios volúmenes ya publicados, que se llama Dogmática Eclesiástica. Yo, pues, en el seminario vi aquello ahí en la biblioteca, lo agarré y fui a leerlo. Y abro y me encuentro en la primera página un montón de nombres de gente que yo no conocía. ¿Quién es este? Empieza hablando de Buenaventura. ¿Quién es este Buenaventura de que él habla? ¿Y quién es aquel? Y entonces, bueno, para hacer esto que este hombre hace, hay que conocer la historia de la teología cristiana. No se puede hacer teología en blanco, no se puede empezar así como si no hubiera nadie antes que yo. Hay que conocer esa historia. Y por eso empecé a estudiar la historia, primeramente la historia de la teología. Después me empecé a interesar mucho más en otras cosas dentro de la historia de la organización de la iglesia, la política, la relación de la iglesia con la política, la relación de la iglesia con los problemas sociales, todo eso. Por eso vino un poco después. Para mí ese momento era, yo tengo que conocer la historia de la teología, porque si no conozco la historia de la teología no puedo hacer teología. Y de ahí empezó una pasión, porque empecé a leer antiguos escritores cristianos y dije, oye, esto vale la pena, esto son cosas que la gente, que yo no sabía y que profundizan mi fe, me ayudan a entender más quién yo soy, me ayudan a entender más por qué pensamos como pensamos, por qué hacemos ciertas cosas en la iglesia y no otras. Y todo eso me fue creando un amor por la historia que todavía sigue hasta el día de hoy. Y después de todo,
La historia es la historia de vidas de gente como nosotros. Y si a usted le gusta de hecho la novela, ¿por qué no leer la historia también que vive de manera? Bueno, la diferencia de aquel de una persona que vivió de mentalista y este otro que vivió de manera que me parecía que es importante entender la historia como vida, no como memoria, sino como una vida de gente que todavía habla con nosotros. Una vez mi mamá, burlándose un poco, mi hermano era maestro o profesor del Antiguo Testamento. Y una vez mi mamá me dijo, ¿cuándo ustedes van a estudiar uno que esté vivo? De chiste, ¿no? Yo me quedé riendo, pero después me quedé pensando, no se lo dije, pero después dije, mira, nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, dijo Jesús. Quiere decir, toda esa gente no está muerta, toda esa gente vive en el Señor. Y si yo de verdad creo eso, ¿cómo no lo voy a creer como hermano y hermana mía? De manera que surgió esa relación con la historia que me sigue, me continúa hasta el día de hoy. Es un tiempo difícil en Cuba. En el año 51, unos pocos años antes de yo ir al seminario, había habido un golpe de Estado, un sargento que tomó el título de general. Como él podía, ¿no? Un sargento de nombre Batista, Fulgencio Batista. Y había una situación muy difícil, y yo estaba muy modesto con eso, y estaba participando, no en ninguna cosa muy violenta, pero en algunas cosas serias. Hubo un día en que estábamos allá en el seminario, en el seminario había era el edificio principal era de 2 pisos y había un balcón grande en el piso de arriba. Ahí estábamos nosotros asomados por encima del muro, porque allá debajo, en el que estaba a baja velocidad, había un ataque insurgente contra el ejército. Íbamos los tiros y después hasta empezamos a ver marcas de rifle en la pared detrás de nosotros, así nos tuvimos que esconder más. Y después salieron fotografías que tomaron algunos periodistas que estaban por allí. Bueno, después que terminó la batalla, a cada rato se oían tiros. Y primero había un número de muertos en la fotografía, y después había más, y después había más. Así que no se acabó cuando se acabó la batalla. Fue una cosa dura, difícil. Y yo ahora me doy cuenta de lo atrevido y a veces hasta un poco, como diría yo, hincando, poniendo de espuela, ¿no? Y aquí me encontré una notita, preparando precisamente para hablar con ustedes porque estaba buscando papeles viejos, ¿verdad? Parte del problema que tiene la historia es que si no se cuenta se olvida. Y yo pues me había olvidado de todo eso y aquí empecé a buscar unos papeles viejos y aquí hay un periódico, ¿no? El periódico Matanza, El Imparcial, y dice aquí una cosa que yo me da miedo ahora, dice, librémonos del tirano. Fue el título escogido por el reverendo Justo González, pastor ayudante de la Iglesia Metodista de la Trinidad, para su sermón de ayer. La meditación estuvo basada en las palabras del libro de Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis a caer otra vez en el yugo de servidumbre. ¿Cuánto nos hicieron meditar las palabras bíblicas y la imagen en exposición, no, y la mágica, creo que dice, está un poco borroso, exposición del reverendo González en estos tiempos que vivimos? Poco después de eso, me fui a un viaje que yo no esperaba. Yo estaba a punto de terminar, estaba en el último año de seminario, sería por allá por noviembre, y iba a haber una reunión en Barranquilla, Colombia, de lo que una organización que se llamaba la ULAGE, Unión Latinoamericana de Jóvenes Evangélicos. Yo estaba involucrado con la Unión de Jóvenes Evangélicos en Cuba, y me nombraron para que fuera a esa reunión, y me fui allá a Barranquilla, que para mí fue una experiencia fantástica porque fue la primera vez que conocí a hermanos, hermanas de otros países. En esa época viajar a otro país no se hacía como se hace hoy, ¿verdad? En 5 minutos. Fui allá y pasé prácticamente todas las vacaciones
de Navidad y Año Nuevo y demás. Después de Barranquilla, entonces seguí con otro grupo de amigos que había hecho allí. Fui viajando por toda Centroamérica hasta que llegué a Cuba. Pero ese viaje para mí fue importante porque me conectó con toda la organización mundial de jóvenes y unos años después, fue con ellos que pude ir a estudiar a Europa. Pero cuando regresé, me llama uno de los profesores del seminario, que era el que se ocupaba de los estudiantes metodistas, y me dice, justo el obispo y el gabinete hemos decidido que tú debes ir a estudiar. Yo venía con la idea de, vamos a ver ahora cuando termine la clase en junio, me van a nombrar una iglesia, voy a ver a qué iglesia voy. Siempre había un poco de misterio. Me mandarán. Y resulta que en lugar de mandarme a una iglesia, me iba a mandar a estudiar. Y me dijo el maestro que me decía eso, que ellos querían que yo hiciera eso porque querían que yo estudiara para que fuera a enseñar. Y yo creo que eso era verdad, pero ahora que leo esa nota, ese sermón, me pregunto si no me estaría haciendo un favor sacándome para que no me metieran lío en cosas que eran un poco más allá de mi alcance y